Buenas noches y bienvenidos a nuestro penúltimo programa especial de elecciones antes de la cita con las urnas. Hoy cerramos el ciclo de las entrevistas a los principales candidatos, tanto al Gobierno de Aragón como al Ayuntamiento de Zaragoza, con los candidatos del Partido Socialista. Empezamos dando la bienvenida a Eva Almunia, que es la candidata socialista a la presidencia del Gobierno de Aragón. Bienvenida y gracias por estar aquí. Es un placer. Si y le nuestra parece, obligación como candidatos. Muy bien, nosotros se lo agradecemos y el público también. Antes de empezar la entrevista, si le parece, hemos preguntado a dos personas que le conocen bien para que nos cuenten cómo ven ellos, cómo ven las personas de su entorno a Eva Almunia. Y esto nos han dicho. A ver. En la distancia corta, Eva Almunia gana muchísimo porque es una persona muy afectiva, es una persona muy amable, es una persona muy próxima y es una persona muy sincera. Lo que es buena compañera es ser fiel a la gente que quiere. Yo creo que como todo el mundo más o menos somos, ser fiel a los suyos. Yo he tenido la oportunidad de contar con ella durante mucho tiempo cuando trabajamos en la Diputación de Huesca y conozco muy bien su eficacia y sobre todo yo destaco siempre su gran capacidad para hacer equipos de trabajo, para hacer equipos de colaboradores. No le veo yo ningún defecto, pero vamos, virtudes pues todas. Es trabajadora, es negocianta, sabe estar, es política, lleva ya unos cuantos años en la carrera política. Es una candidata que ha ido de menos a más, que ha ganado en serenidad, que ha ganado en conocimientos, que tiene una gran experiencia política. Y es una trabajadora nata, colaboradora, participa siempre en todos los actos, es negocianta, sabe tratar con la gente. Bueno, desde luego los años que estuvimos en el ayuntamiento, pues muy bien. Claro que sus compañeros de partido la ven como una candidata estupenda, negocianta, trabajadora. Es divertido eso de mi alcalde, ¿no? Sí. Porque fue mi alcalde, José Antonio fue mi alcalde. Y En el trabajamos muy bien. Muy bien. En el caso concreto del señor Iglesias que hemos visto en el vídeo, usted toma el relevo del que ha calificado como el mejor presidente de Aragón, el mejor presidente que ha tenido Aragón. Supongo que es una gran responsabilidad. Hombre, es una gran responsabilidad, sobre todo porque durante 12 años yo creo que lo que ha ganado esta comunidad autónoma es evidente. Y él ha sido un excelente presidente que ha sabido darle estabilidad política también a un gobierno que duraban bastante poco los presidentes. Él lleva 12 años y bueno, es una gran responsabilidad por él, por recoger su testigo, pero también por poder impulsar de nuevo, pues como mínimo una década, el que podamos estar los socialistas al frente del Gobierno de Aragón también. Aunque usted lleva muchos años ya en política, ¿qué duda cabe de que estos últimos meses como candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón han sido algo así como un máster? ¿Qué tal lo ha llevado? Bueno, pues mira, si hace 2 años alguien me pregunta qué quiere ser de mayor, no hubiera dicho candidata a presidente o presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y ahora sí, mira, es decir, cada vez tengo más ganas. Cada vez tengo más ganas porque cada vez tengo más ganas de impulsar nuevas políticas, porque creo que estamos viviendo un momento tan determinante, que me parece tan importante, que creo que hay que empezar a trabajar de otra manera. Por eso comprendo al presidente, a Marcelino Iglesias, cuando hace 2 años dijo que se iba. Ahora es cuando lo entiendo. Entonces no lo entendí, ahora lo entiendo. Como el resto de candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón que han pasado por esa silla, le voy a pedir que nos diga cuáles son las 3 líneas maestras del programa autonómico del Partido Socialista. El seguir creciendo, eso es fundamental, porque si no crecemos, no crearemos puestos de trabajo, que es el crear empleo, otra de nuestras prioridades, y sin dejar a nadie atrás. Sin dejar a nadie atrás quiere decir que todo el mundo incorporado para poder competir en un mundo globalizado y en una sociedad ya global. ¿Qué le diría a los indecisos y especialmente a los jóvenes que no tienen claro si ir a votar el próximo domingo? Bueno, pues que yo creo que es necesario ir a votar, que creo que es necesario no parar el reloj de Aragón y que creo que es necesario no perder aquello que nos ha costado tanto conseguir y que ellos ya se lo han encontrado hecho. Pero que es importante continuar con tener la mejor formación, la mejor sanidad
el saber que tenemos atendidas a las personas mayores y que sobre todo, es decir, ha habido un amplio abanico de derechos y sobre todo que es fundamental que voten porque es necesario contar con su mirada. Ellos ven el mundo de otra manera y creo que es muy importante el que nos la aporten. Y es algo que yo estoy descubriendo mucho a través de la red, precisamente porque yo creo que cada vez tienen más ganas de ser protagonistas de las ideas y por lo tanto protagonistas de las políticas. Y creo que es importante que lo hagan por eso. Según las encuestas que han estado publicando, especialmente Heraldo, que han sido diarias hasta el lunes, hay prácticamente un empate técnico en la intención de voto para el Gobierno de Aragón. Eso obligaría a pactar. ¿Qué condiciones serían indispensables para el Partido Socialista? Yo creo que el próximo Gobierno que se forme en Aragón tiene que pasar claramente por crear empleo, por crecer, por seguir creciendo y por mantener las políticas sociales que ya las gestionamos desde aquí. En una situación de crisis como la actual, ¿qué medidas tomaría desde el PIGNATEI para mejorar las finanzas de las instituciones? Tenemos un equilibrio financiero que nos permite el poder seguir invirtiendo, no mucho, pero sí suficiente para poder seguir creciendo y al mismo tiempo mantener las políticas sociales. Y en ese sentido hemos propuesto el que haya un fondo durante 2 años precisamente para reactivar nuestra economía. Son 200 millones de euros para crear empleo y 200 millones de euros para crear empresas. Es decir, necesitamos a los emprendedores, porque los emprendedores y sus ideas son las que nos van a permitir seguir creciendo, seguir creando empleo. Y por lo tanto, una reorientación de los presupuestos es necesaria. Y es necesaria en esa dirección, en la dirección de mejorar, sin tocar lo que son las políticas sociales. ¿Qué medidas serían prioritarias desde el Gobierno de Aragón en la próxima legislatura? Pues es necesario incidir en el paro juvenil, es decir, nuestros parados mayoritariamente son gente joven que además no ha tenido o no ha querido la oportunidad de educarse y de formarse, y es necesario el que se den cuenta de que la formación va a ser fundamental para ellos, pero también para nosotros como sociedad. Es necesario el decirles que contamos con ellos y que queremos que estén bien formados. ¿Corren peligro las políticas sociales? No, si gobernamos los socialistas. Si gobiernan otros, tengo muchas dudas. Como última pregunta, me gustaría saber qué opina respecto a que la próxima presidenta va a ser una mujer. ¿Qué podría aportar la mujer a la presidencia del Gobierno de Aragón? Yo creo que lo que podemos aportar las mujeres es primero la mitad de un talento que hace muy poco tiempo no salía, no decidía, no gobernaba. Por lo tanto, esa es una parte importante. Y luego yo creo que sí que aportamos una visión complementaria y distinta. Y todas las visiones son necesarias para poder gobernar. Y además yo estoy muy orgullosa de pensar que la próxima presidenta será una mujer. Y a mí me gusta mucho agradecérselo a las que han estado, a las que con su trabajo y su tesón han conseguido que nosotras estemos aquí. Pero me gusta todavía más el pensar que estamos abriendo una puerta muy grande por la cual pues, nuestras hijas y las más jóvenes van a tener oportunidades distintas a las que hemos tenido nosotras. Y eso me gusta mucho. Bueno, pues terminamos esta primera parte de la entrevista porque hemos salido a la calle para poner nuestros micrófonos a disposición de los ciudadanos y esto es lo que le han querido preguntar. Vamos con la primera pregunta. Venga. Pues señor Almunia, su política que va, en caso de que usted salga elegida, ¿en qué cambiará con la de nuestro presidente actual, Iglesias? ¿En qué cambiará? Bueno, pues yo creo que nos conocen cómo gobernamos y yo he crecido políticamente al lado de Marcelino Iglesias. Por lo tanto, pues ya sabe todo el mundo que lo que nos gusta es sumar, nos gusta progresar, nos gusta llegar a acuerdos, somos personas que tenemos además experiencia amplia en lo que significa acordar con otras formaciones políticas. Por lo tanto, bajo ese punto de vista no cambiarán mis políticas, sí que cambiarán bajo el punto de vista del momento que vivimos
y la necesidad de tener una administración más flexible y que se pueda adaptar a cada momento. Y en este momento es necesario crecer y es necesario crear empleo. La segunda pregunta también tiene relación con el momento actual. Venga. Señora Almunia, ¿en qué va a afectar en cuestión de gastos sociales y de sanidad la crisis a partir de ahora y desde que usted sea candidata o sea elegida presidenta? Bueno, pues ya lo he dicho, recortes en políticas sociales ninguno. Es decir, es lo que ha posibilitado que tengamos más esperanza de vida, es lo que ha posibilitado que en nuestro territorio vivan personas y fijemos población, es lo que ha posibilitado el que tengamos otro modo de vida y el que hayamos crecido socialmente y tengamos una sociedad más cohesionada. Por lo tanto, eso es lo primero que debemos mantener y ese es mi compromiso, el mantener y mejorar, porque lo tenemos que hacer, es decir, tenemos que ser más eficaces y en alguna cuestión hay que innovar. Eso no quiere decir que pierda el ciudadano, lo que queremos decir es que lo hacemos pensando en ellos. Yo creo que ha llegado el momento de ser eficaces a la hora de gestionar lo público, pero lo público en Aragón es muy importante. La siguiente pregunta afecta mucho a uno de nuestros grupos de población muy numerosos. Vamos a escucharlo. Señora Almunia, ¿qué va a hacer usted para mejorar las pensiones de los jubilados? Porque la congelación que han hecho, pues no lo entiendo. No lo entiende. Bueno, nosotros tenemos un sistema de pensiones basado en la solidaridad entre generaciones y en un primer momento de la crisis, bueno, hubiera podido haber otro tipo de medidas seguramente y las hemos conocido, como lo han hecho los británicos, como Cameron ha introducido medidas mucho más drásticas de las que se introdujeron en España. Y lo que se pensó, es decir, que los jubilados habían ganado en poder adquisitivo en estos últimos años y que por lo tanto la congelación de las pensiones era una medida transitoria y era una medida que posibilitaba el que se pudiera seguir confiando en España por un lado, pero también por otro lado el poder avanzar, el poder ir progresando. Por lo tanto yo ya entiendo que les moleste, eso lo entiendo y es comprensible, pero sin lugar a dudas el esfuerzo que han hecho, si seguimos gobernando los socialistas, lo podrán, no tengo ninguna duda que aumentará también todavía más su poder adquisitivo cuando las condiciones económicas mejoren. Yo creo que la siguiente pregunta le va a gustar. A ver. Señora Almunia, ¿van a hacer algo por los pueblos de Teruel y Huesca? Los pueblos de Teruel y Huesca yo sé que están en la agenda del Partido Socialista. Efectivamente. No, Teruel y Huesca son dos provincias que tienen un medio rural muy importante y que por lo tanto son interesantes desde el punto de vista de lo que significan las políticas públicas. Por eso el esfuerzo se ha hecho estos años en construcciones de centros, la sanidad, es decir, pero es necesario seguir avanzando y es necesario dar oportunidades a la gente de esos municipios. Tenemos servicios, ahora tienen que empezar a tener oportunidades y eso pasa por mejor comunicación, pasa por una inversión de otro tipo que podremos ir haciendo conforme vayamos avanzando en unas mejores finanzas públicas, ¿no? Otra pregunta relacionada con eso. Señora Almunia, ¿usted cuándo considera que la situación económica del país estará lo suficientemente bien como para que los funcionarios recobremos nuestro poder adquisitivo? Yo creo que el poder adquisitivo no lo han perdido tanto como ellos creen, sí que han tenido una reducción de salario, que creo que son dos cosas distintas, porque también en estos momentos vivimos de otra manera. Pero bueno, yo creo que en el momento en que las cosas mejoren, no habrá ningún problema en que vuelvan a tener un nivel de salario como el que tenían. Pero como antes explicaba con la congelación de los más mayores de las pensiones, yo creo que es decir, ese esfuerzo que se ha hecho precisamente desde lo público para generar confianza, pero para que no se fuera toda una economía y todo un país
tuviéramos dificultades como las vemos en otros países de nuestro entorno, yo creo que ese sacrificio que se les ha pedido y que nos hemos pedido, porque los primeros fuimos nosotros, pues se tiene que recompensar en algún momento. Y no tengo ninguna duda de que si sigue gobernando el Partido Socialista, cuando ese momento sea posible, se volverá a hacer. La siguiente pregunta es por un tema de infraestructuras. Señor Almunia, ¿qué va a hacer usted para avanzar en las obras del Pacto del Agua? Gracias. Bueno, pues hay dos obras que tenemos ahí más pendientes, que es el recrecimiento de IESA, con ya todos los informes medioambientales realizados, y a falta de creo que en los últimos informes administrativos, está ya con todo el proceso administrativo lanzado. Por lo tanto, en cuanto eso esté, pues se podrá comenzar. Y luego está Viscarrués, que Viscarrués es donde estamos ahora trabajando precisamente porque es necesaria la declaración de impacto ambiental. Yo creo que no tardaremos en tenerla y eso hará que podamos ir avanzando en Viscarrués. Y yo creo que con eso, y dos cosas más pequeñas, es decir, las obras previstas en el Pacto del Agua y en la Mesa del Agua se conformarán. Es decir, son obras importantes, son obras controvertidas y son obras además que en medio de la ejecución de todas ellas nos han aparecido nuevas directivas europeas que hemos tenido que aplicar a nuestras leyes y que eso hace también que el tiempo no sea el que deba ser. La siguiente pregunta tiene que ver con los políticos. Señora Almunia, ¿qué puede hacer usted y todos los políticos por cortar, lo primero, la corrupción política y lo segundo, qué puede hacer para ofrecer trabajo a la gente? Hay dos vertientes. Sí. Bueno, nosotros hemos intentado hacer un ejercicio de transparencia también importante y precisamente para evitar ese tipo de cuestiones, los candidatos del Partido Socialista hemos nuestra declaración de bienes, la que hacemos al partido cuando entramos y cuando salimos de cualquier cargo y que luego además tenemos la obligación de hacer en las instituciones, pues las hemos publicado todos. Yo la tengo publicada en mi web, en mi blog, y allí están mis datos. Es decir, precisamente porque somos personas que trabajamos de un salario, igual que cualquier humano, igual que cualquier persona, y por lo tanto, es decir, yo creo que las cosas ahí se ven y se ven claramente. Y yo no creo, es importante el tema de la corrupción, porque los primeros que tenemos que dar ejemplo somos nosotros, gestionamos muchos recursos y los ciudadanos nos exigen que seamos honestos. Creo que es importante el tener la seguridad y garantizar que los que te rodean sean honestos y sobre todo el que tú también seas honesto. Y bajo ese punto de vista no tengo nada que ocultar. Siempre hay quien da opiniones adversas y cuenta fábulas que ahí están, pero eso es inevitable. Es decir, yo creo que también es una condición muy nuestra, muy de españoles, muy del sur de Europa, ¿no? Somos siempre desconfiados y mal pensados con cómo este otro, ¿no? O el otro que va por ahí, pero bueno, no, pero sí que tenemos que introducir cuestiones para mejorar esto. También diré que nunca como ahora los casos de corrupción, si lo sabemos, es porque tenemos un fiscal anticorrupción que durante 8 años estuvo paradito y calladito, que fue cuando gobernaba el Partido Popular. Pero ha sido siempre un compromiso de los socialistas precisamente el actuar contra la corrupción. Y para dar trabajo, pues crear primero, como decía, tener los fondos necesarios para adaptar a nuestros parados precisamente a un nuevo mundo, y a ese nuevo mundo tienen que tener unas competencias y unas habilidades distintas. Por eso es necesario el tener un fondo específico precisamente para activar esas cuestiones. Se ha acabado nuestro tiempo, algunas preguntas de los ciudadanos se han tenido que quedar en el tintero. Ya me duele, me he alargado. Es una pena demasiado, porque había mucha variedad. Pero bueno, hasta que ha llegado nuestro tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos y suerte el próximo domingo. Muchas gracias y lo espero, eso espero. Muy bien, nosotros volvemos enseguida. Tendremos al candidato socialista a la alcaldía de Zaragoza, Juan Alberto Villoxera, en unos minutos. Les espero.